Hola a todos, soy Asier y en este vídeo vamos a estudiar en detalle cómo realizar las esquinas mediante el método de All-Postman, ¿vale? Habíamos visto anteriormente que ejecutando el algoritmo de All-Postman intercambiábamos esta pegatina con esta pegatina y como efecto secundario intercambiábamos también estas dos aristas. Vale, es decir, esta era la recámara, la pegatina recámara y esta era la pegatina destino. Por tanto, sabemos ya cómo lanzar a las pegatinas RDF, pero no sabemos lanzar ni a esta, ni a esta, ni a esta otra. O sea, no sabemos cómo lanzar. Entonces, para lanzar a una determinada pegatina, por ejemplo, vamos a poner como ejemplo esta que es bastante fácil. Hay que realizar una serie de movimientos que se van a llamar, en su conjunto se van a llamar conjugación. Es decir, una conjugación es una serie de movimientos que va a conseguir que llevemos esta pegatina de aquí a la pegatina destino, de manera que no altere estas tres piezas. ¿Por qué estas tres piezas? Porque el algoritmo de All-Postman afecta a estas tres piezas. Es decir, si nosotros hacemos una conjugación que mueva estas tres piezas, se nos va a destrozar el cubo de como los teníamos memorizado. Entonces, movimientos, bueno, lo dejo como está. Movimientos que no afecten a estas tres piezas de aquí serán movimientos de la capa de R de la derecha, movimientos de F y movimientos de D. Por tanto, las conjugaciones se constarán de solamente movimientos de esas caras, ¿vale? Y además, cabe destacar que con el método del Postman, el número de movimientos que tiene cada conjugación para cualquier pegatina será como máximo 2 y como mínimo 0, ¿vale? 0 movimientos será el caso de esta pegatina. Un movimiento, por ejemplo, será el caso de esta otra pegatina de aquí. Que con D, habremos llevado con D esta pegatina a la pegatina destino y luego ya ejecutamos el algoritmo y hacemos de prima, ¿vale? Pues ahora os voy a ir diciendo más o menos todas las conjugaciones, ¿vale? Para llevar aquí con el algoritmo del Postman es ejecutar sin conjugar ni nada. Vale, vamos a ver esta pegatina de aquí. Yo la ejecuto la conjugación así, DR. Ejecuto algoritmo y cuando estoy ejecutando hay una cancelación al final, pero bueno, sería así y luego bajar y ya para deshacer la conjugación, ¿vale? Repito, así, así. Vale. Esta es la siguiente, hago R', D'. Ejecuto y desconjugo. ¿Vale? Vamos a pasar con esta pieza de aquí, ¿vale? Esta de aquí es D, ejecutar el algoritmo del Postman y D'. D, ejecutar el algoritmo del Postman, D'. Vale, vamos a pasar a esta de aquí. Esta de aquí es F', ejecutar el algoritmo del Postman, F'. F', ejecutar el algoritmo del Postman, F. Esta de aquí sería D2R, ejecutar el algoritmo del Postman, cancelación de R', D2, ¿vale? Lo repito. Vale, perfecto. Habríamos visto ya todas las de esta esquina. Vamos a ver, por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Esta pegatina sería R, ejecutamos el algoritmo del Postman y cancelación de R con R', ¿vale? Vamos a ver esta pegatina de aquí. Sería conjugación R2F. R2F. Y desconjugamos. Ahí. Vale, vamos a ver esta de aquí. Sería D'. Ejecutamos el algoritmo del Postman. D. Volvemos D', ejecutamos el algoritmo del Postman, D. Vale, vamos a pasar a esta pieza de aquí. Por ejemplo, esta de aquí sería el PLL de la Y, que es decir, conjugar F, ejecutar el algoritmo del Postman y F', ¿vale? Vamos a seguir con esta de aquí, que sería conjugar con R' y ejecutar el algoritmo del Postman. Hay una cancelación al principio. Aún así yo suelo hacer el movimiento porque me siento más cómodo, pero bueno. Vale, eso es. Ahora esta sería, yo hago la conjugación. También decir que no hay una única conjugación que sirva, sino que a veces hay varias, pero bueno, yo uso las que os estoy enseñando son las que uso yo en concreto.
Para esta hago R2 D'. Algoritmo de Postman de R2, ¿vale? Eso sería... Vale, vamos a pasar a esta esquina de aquí. Por ejemplo, esta pegatina de aquí sería F'D. F'D. Deshacemos la conjugación. Vale, esta de aquí sería FR'. Una cancelación también, igual que con la de aquí. Entonces, bueno, es como podéis comprobar, es un PLL, lo podéis también ejecutar y haría lo mismo, pero bueno. FR'. Vale, perfecto. Hemos visto esta, hemos visto esta. Vamos a ver esta. Esta simplemente es hacer F2 y ejecutar. O sea, es F2 y ejecutar. Vale, hemos visto ya todas estas. Nos queda esta de que atrás vamos a empezar. Esta pegatina sería D2 y ejecutar el algoritmo del Postman. D2. Vale, vamos a ir con esta. Sería D F', ejecutar el algoritmo del Postman, F'D'. Vale, y por último esta de aquí, esta de aquí atrás, que yo la ejecuto con D'R, ejecuto el algoritmo del Postman, cancelación, hay una cancelación, y ejecuto D, ¿vale? Ahí. Y por último nos queda esta esquina de aquí, que sería, por ejemplo, vamos a empezar por esta, sería R'D', ¿vale? Como podéis ver es otro PLL, pero bueno. Voy a seguir con esta de aquí, que haría R2. Bueno, en realidad hay una cancelación ahora, pero yo no la suelo. Entonces es R2 y ejecutar. Y también habría una cancelación si lo haces en el otro sentido, pero yo suelo hacer ese movimiento. Bueno. Y por último es esta de aquí, que sería R'F. Ejecutar el algoritmo del Postman. Y eso, R'F, ejecutar el algoritmo del Postman. Vale, pues con eso os he indicado todas las conjugaciones para cada una de las pegatinas. Obviamente para la recámara no hace falta, ya que es desde la recámara desde la cual lanzamos a pegatinas distintas. Y con esas serviría, vale. A continuación, aparte del algoritmo del Postman, bueno, es recomendable a lo mejor para orientar esquinas, aunque no necesario, porque se pueden orientar esquinas, por ejemplo. Vamos a poner un ejemplo que se pueda entender. Esta esquina se puede orientar con esta, pues, o bien conjugando esta aquí y orientando esta con esta, o bien conjugando esta aquí y orientando estas dos. O se puede hacer también por algoritmo del Postman, es decir, lanzas a esta y luego a esta, porque la verde tiene que venir hacia acá. Entonces lanzas hacia aquí, hacia esta primero, y luego el siguiente lanzas a esta, ¿vale? Y con eso estaríamos orientando tanto la recámara como la pieza a la que estamos lanzando. La recámara giraría en el sentido contrario al que gira la esquina de aquí, ¿vale? Pero bueno, yo creo que eso es un poco quizás demasiado lento y os voy a enseñar un par de conceptos para orientar esquinas, sobre todo en la capa de arriba, ¿vale? El primero va a ser, a ver, nos podemos encontrar dos situaciones, y es que mirando de frente las dos esquinas adyacentes estén las amarillos aquí o estén aquí. En este caso están en el lateral. Cuando están en el lateral, lo que tenemos que hacer es dos antisunes. El primero por el lado en el que están las esquinas, es decir, un antisune con la mano izquierda, y el segundo con la mano derecha, ¿vale? Otro caso sería, en vez de en este lado, en el lado derecho, pues hacemos un antisune por el lado derecho y luego otro por el izquierdo. Vale, otro caso sería en el que están enfrente, entonces hay que hacerlo, empezar por el lado contrario, y en vez de con un antisune hay que empezar con un sune. Sune por el lado y luego sune por este. Vale. Sería lo mismo si tenemos en este lado.
sabemos que tenemos, como están enfrente, sabemos que tenemos que ejecutar un SUNE, y como están enfrente es por el lado contrario, digamos. SUNE por el lado izquierdo, SUNE por el lado derecho. Y con eso ya orientaríamos. Aparte de estos algoritmos, pues bueno, ya tenemos lo de los novatos, que pues para orientar dos, no sé, lo podéis hacer de múltiples maneras. Bueno, en esto ya no me meto, cada uno libre de orientar como prefiera. Y bueno, eso sería los algoritmos así necesarios. Creo que más o menos ha quedado claro. Así que por último voy a hacer un ejemplo y ya está. Un ejemplo en el que voy a mezclar todo el cubo. Voy a mezclarlo con la mano porque ya en un vídeo de ejemplos mezclaré con una mezcla que os pondré en la descripción, y iré apuntando los ciclos, ¿vale? En este, yo bueno, no lo he mencionado en ningún otro momento, pero yo siempre empiezo con la cara verde enfrente, amarillo arriba. Para hacerlo a ciegas siempre hay que mantener una orientación. Yo sigo esa, vosotros podéis elegir la que queráis, es indiferente. Entonces, miramos la recámara, es esta pegatina, tiene que ir aquí. Entonces, conjugación F2, ejecuto algoritmo, F2. Esta de aquí tiene que ir aquí, conjugación D', ejecuto algoritmo, desconjugo con D. Esta tiene que ir aquí, D, F', ejecuto algoritmo, F, D'. Esta tiene que ir aquí, por lo tanto hago R2, D', ejecuto algoritmo, D, R2. Esta tiene que ir aquí, por lo tanto R', F, ejecuto algoritmo y desconjugo. Esta tiene que ir aquí, por tanto F', ejecuto algoritmo y desconjugo. Y por último esta tiene que ir aquí y se quedaría ya resuelta las esquinas. Una cosa que se me ha olvidado mencionar, cuando ejecutamos una vez el algoritmo del Postman se cambian las bueno, espérate, que esta orientación no. Una cosa que se me ha olvidado mencionar, cuando ejecutamos el algoritmo del Postman se intercambian estas aristas, pero cuando conjugamos, ya que al conjugar no afectamos a estas tres piezas y lo volvemos a ejecutar, vuelven a estar en su posición. Por tanto, la paridad consistirá en que hayamos ejecutado el algoritmo del Postman un número impar de veces. Cuando hay paridad en esquinas, es decir, hay un número impar de piezas destino, habrá un número impar de piezas destino en aristas. Si hay un número par de piezas destino en esquinas, en aristas también será par, y por tanto no habrá paridad. Vale, y otro ejemplo, por ejemplo, sería este de aquí, en el que, bueno, vamos a ver cuáles son los ciclos, y vamos a observar también lo que son piezas inactivas. Es decir, piezas inactivas son piezas, como en este caso las esquinas, que están en su sitio, en correspondiente lugar, pero no están bien orientadas, como por ejemplo esta de aquí, que necesita un giro horario. Como únicamente es solo está esta esquina inactiva, digamos, pues tiene que girar con alguna más, pero como no hay ninguna más en su sitio, lo que se hará es orientar esta pieza con la recámara al final, ¿vale? Entonces, vamos a ver cómo serían los ciclos. Esta va aquí, esta aquí, vale. Hemos sacado un ciclo, ya romperíamos en otro, por ejemplo. No sé, por ejemplo, rompemos en este de aquí, que tiene que ir aquí. Esta luego aquí, esta aquí, y vuelve aquí por último. Es un número impar, por eso habría paridad, pero bueno, ya lo explicaremos. Entonces vamos a ir ejecutándolos, ¿vale? Esta de aquí, conjugamos, ejecutamos, desconjugamos. Esta de aquí, ejecutamos. No hace falta conjugar. Ya hemos acabado el ciclo, como habéis comprobado. Hemos dicho que vamos a romper en esta de aquí. Conjugamos, ejecutamos, desconjugamos. Luego tiene que ir aquí. Conjugamos, ejecutamos, desconjugamos con D2. Luego esta tiene que ir aquí. Conjugamos, ejecutamos y desconjugamos. Y esta tiene que ir aquí. Conjugamos, ejecutamos y desconjugamos. Y por último, otra vez esta de aquí, ¿vale? Que sería la de paridad. Pero bueno, ya lo explicaremos. Y finalmente hay que orientar esta, que necesitaba un giro
horario, por tanto la recámara necesitará un giro antihorario. Como estaba antes, lo que teníamos era la pegatina esta amarilla a la izquierda, pues podíamos ver que era el patrón cuando quedan estas dos a la izquierda, es decir, sería un antisune por la izquierda y un antisune por la derecha. Bueno, pues eso ha sido todo. En el siguiente vídeo ya vemos en detalle el método de M2 para las aristas. Y bueno, en los siguientes ya veremos la paridad y si eso, memorización y ejemplos, ¿vale?